Vamos a resolver la desigualdad polinómica, y expresar la solución usando desigualdades y usando notación de intervalo. El primer paso para resolver la desigualdad polinómica es encontrar los ceros del polinomio en el lado izquierdo o resolver la ecuación correspondiente. Entonces queremos resolver la ecuación 2x al cubo menos 5x al cuadrado. Menos 12x es igual a 0. Veamos si podemos resolver factorizando. Primero factoricemos el máximo factor común de la izquierda, que sería x. Entonces tenemos x veces la cantidad 2x al cuadrado menos 5x menos 12 es igual a 0. Y ahora veamos si podemos factorizar el trinomio en dos binomios. Entonces, si podemos, tendríamos x veces dos factores binomiales iguales a 0. Bueno, los términos en las primeras posiciones de los binomios deben provenir de los factores de 2x al cuadrado. Entonces usemos 2x y x. Los términos en las segundas posiciones deben provenir de los factores negativos 12. Entonces, la suma del producto interno y el producto externo es igual a 5x negativo. Entonces usemos los factores de 4 negativos y 3 positivos. Entonces pongamos menos 4 aquí y 3 positivos aquí. Y ahora verifique los productos internos y externos. El producto externo es negativo 8x. El producto interno es positivo 3x. Y observe cómo la suma es negativa 5x, que es un término medio y, por lo tanto, esto se factoriza correctamente. Observe cómo tenemos tres factores. Este producto es igual a 0 cuando x es igual a 0 o cuando 2x más 3 es igual a 0. O cuando x menos 4 es igual a 0. Y ahora resolviendo para x, tenemos x es igual a 0, o para resolver x aquí, restamos 3 y dividimos entre 2. X es igual a 3 mitades negativas. O resolviendo para x aquí, tenemos x es igual a 4. Estos son los ceros del polinomio en el lado izquierdo o las soluciones a la ecuación de Korff. Y ahora necesitamos trazar estos valores en la recta numérica como puntos abiertos o cerrados basados en el símbolo de desigualdad original. Entonces, debido a que el símbolo de desigualdad es mayor o igual que, estamos buscando los valores de x que hacen que el polinomio de la izquierda sea mayor o igual que 0. Debido a que estos valores hacen que el polinomio sea igual a 0, son parte de la solución y, por lo tanto, graficamos estos valores como puntos cerrados. Entonces, debido a que la desigualdad es mayor o igual a, graficamos estos valores como puntos cerrados. Si fueran simplemente mayores que, trazaríamos estos valores como puntos abiertos, porque entonces no serían parte de la solución. Entonces, el primer punto cerrado sería un negativo de 3 mitades o 1,5 negativo, que estaría aquí. Luego a 0, y luego a las 4. Nuevamente, todos estos puntos son puntos cerrados. Y ahora necesitamos elegir valores de prueba en cada intervalo. Y observe cómo estos tres puntos dividen la recta numérica en 4 intervalos, uno a la izquierda, 2 en el medio y 1 a la derecha. Entonces ahora necesitamos elegir un valor de prueba en cada intervalo. No importa qué valor seleccionemos, siempre que esté en el intervalo. Seleccionemos x es igual a 3 negativos, x es igual a 1 negativo, x es igual a 1. Y digamos que x es igual a 5. Así que ahora vamos a evaluar la desigualdad original en estos valores de x y ver si satisfacen la desigualdad. Si la desigualdad es verdadera, eso significa todos los valores en el intervalo satisfaría la desigualdad, y el intervalo es parte de la solución. Si el valor de la prueba es falso, todos los valores del intervalo serían falsos, y el intervalo no es parte de la solución. Entonces ahora evaluaremos la desigualdad original. Nuevamente, y x es igual a 3 negativos, x es igual a 1 negativo. X es igual a 1. X es igual a 5. Ahora podríamos realizar esta sustitución y evaluar el lado izquierdo a mano, pero usaremos la calculadora gráfica para ahorrar algo de tiempo. Para hacer esto, ingresamos el lado izquierdo de la desigualdad en I1, entonces presionemos y es igual, y note que ya ingresé el polinomio en I1, así que ahora volveremos a la pantalla de inicio. Estoy presionando el segundo modo para salir. Y para evaluar el lado izquierdo, x es igual a 3 negativos, ahora podemos ingresar y1 de 3. Entonces presionaremos barras. Flecha derecha Enter trae 1 a la pantalla de inicio. Y entre paréntesis ingresamos 3 negativos. Observe cómo obtenemos 63 negativos, lo que significa que habrá sub de 3 negativos para x en el lado izquierdo.
el lado izquierdo es igual a 63 negativo y, por lo tanto, la desigualdad sería negativa 63 mayor o igual que 0. Bien, negativo 63 no es mayor o igual a 0 y, por lo tanto, esta desigualdad es falsa, lo que significa que todos los valores en este intervalo también son falsas. Y por lo tanto, este intervalo no es parte de la solución. Y ahora evaluamos la desigualdad de x es igual a 1 negativo. Volviendo a la calculadora, ingresaremos 1 negativo. Entonces barras, flecha derecha, Enter, Enter entre paréntesis negativo 1, y Enter, que nos da 5 positivos. Entonces la desigualdad, cuando x es igual a 1 negativo, es 5 mayor o igual que 0, lo cual es cierto, lo que significa que todos los valores en este intervalo también son verdaderos, y este intervalo es parte de la solución. Luego probamos que x es igual a 1. Entonces ingresaremos 1 de 1. Lo que nos da 15 negativos. La desigualdad es negativa 15 mayor o igual que 0, lo cual es falso. Todos los valores en este intervalo son falsos. Y por lo tanto, este intervalo no es parte de la solución. Y luego finalmente tenemos x es igual a 5. Ese es el último valor de prueba. Entonces ingresaremos 1 de 5. Entonces, si sustituimos 5 por x, el lado izquierdo de la desigualdad sería 65. Y la desigualdad sería 65 mayor o igual que 0, lo cual es cierto. Todos los valores en este intervalo correcto también serían verdaderos. Este intervalo es parte de la solución. Entonces, para graficar nuestra solución, graficamos todos los intervalos marcados como verdaderos, que debe ser el intervalo entre 3 mitades negativas y 0, incluidos los puntos finales, así como el intervalo a la derecha de 4, incluido 4. Los intervalos marcados como falsos no son parte de la solución. Entonces esta es la gráfica de la solución. También demos la solución usando desigualdades y usando notación de intervalo. Entonces, para el intervalo cerrado de 3 mitades negativas a 0, eso sería x mayor o igual a 3 mitades negativas y menor o igual a 0. O x mayor o igual que 4 positivo. Y ahora para expresar la solución usando notación de intervalo. Sabemos que a medida que avanzamos en la recta numérica, nos acercamos al infinito positivo. Entonces, para el intervalo cerrado de 3 mitades negativas a 0, tenemos 1,0 de 3 valores negativos. Y porque los puntos finales están incluidos, usamos corchetes, unión. Para x mayor o igual que 4, tenemos el intervalo de 4 a infinito, incluimos 4, por lo que tenemos un paréntesis aquí. Todos estos están cerrados en 4, está abierto en infinito. Así que ahora tenemos la solución como un gráfico usando desigualdades y también usando notación de intervalo. Pero antes de irnos, también verifiquemos gráficamente mirando la gráfica de, y es igual a 2x al cubo, menos 5x al cuadrado menos 12x. Así que aquí está el gráfico de la función polinómica. Debido a que estamos buscando los valores de x donde el polinomio es mayor o igual a 0, gráficamente esto sería cuando el gráfico está arriba o en el eje x. Observe cómo la gráfica está arriba o en el eje x aquí. También como aquí. Y observe que esto ocurre cuando x es mayor o igual que las 3 mitades negativas y menor o igual que 0. Durante este intervalo a lo largo del eje x o cuando x es mayor o igual que 4, de aquí a la derecha. Entonces, estos intervalos en el eje x representan la solución a la desigualdad polinómica, que verifica que nuestra solución sea correcta. Nuevamente, observe cómo estamos incluyendo los puntos en el eje x porque es cuando la función polinómica es igual a 0, y el símbolo de desigualdad es mayor o igual a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.